Buenos días, chicos. Vamos a ir largando con el tema que nos quedó pendiente la vez pasada, ¿recuerdan? Vamos a dar tumores del sistema nervioso central. Bueno, esto es parte de la temática que es importante porque es una patología que es frecuente en, en la clínica. Con respecto a los tumores, esto es en general, esto es con respecto a todos los tumores que podemos llegar a encontrar en los pacientes internados. Por ejemplo, prestemos atención porque hay tumores que no solamente se pueden encontrar a veces como, evidenciables en el encéfalo, sino que hay algunos que pueden estar un poquito más escondidos, como por ejemplo un tumor del octavo par, un neurinoma acústico, por ejemplo, sería un ejemplo de un tumor que afecta un nervio craneano. Entonces puede afectar cualquier estructura dentro del encéfalo, ¿sí? O dentro del cráneo. Muchos de ellos se desarrollan en los primeros años de vida, ¿sí? Otros pueden aparecer, sobre todo, posterior a la adultez, y de acuerdo a ciertos factores de riesgo. Algunos de ellos, la mayoría diría yo, son benignos, ¿sí? Sobre todo los meningiomas son benignos, pero ¿cuál es el problema? El tumor, al estar confinado dentro de la bóveda craneana, igual va a dar síntomas, igual va a generar un problema para el paciente, porque obviamente se manifiesta con este tema que hemos visto la semana pasada, que es síndrome de hipertensión endocraniana. A su vez, todos conocemos los que son los tumores malignos, que es sinónimo de cáncer, los tumores extracraneanos, es decir, por ejemplo, un tumor de pulmón, un cáncer de mama, o un cáncer de colon, por ejemplo, puede llegar a dar metástasis a alguna estructura dentro del cráneo o en el mismo cráneo, ¿sí? Entonces son circunstancias que podemos llegar a observar. Y sepan esto, ¿sí? Esto es pregunta examen, lo más frecuente que ustedes vean de manifestación tumoral en el sistema nervioso central, lo más frecuente es que sea una metástasis, más que un tumor primario. Es decir, es más frecuente que encontremos metástasis que un tumor primario del sistema nervioso central. Dentro de la fisiopatología, esto es en general con respecto a la mayoría de los tumores. ¿Por qué generan síntomas? Porque los tumores, sobre todo los malignos, producen invasión y destrucción del tejido que los rodea, el tejido encefálico. Los tumores benignos no invaden y no tienden a destruir, pero sí pueden comprimir. Es decir, un meningioma, por ejemplo, es un tumor benigno, pero no te invade ninguna estructura, pero sí te puede llegar a comprimir alguna estructura vecina. Como habíamos mencionado, a veces un tumor se puede manifestar como un síndrome de hipertensión endocraniana, y a su vez, estos tumores como complicación pueden llegar a tener que produzcan un sangrado, ¿sí? Algunos de ellos producen edema cerebral, que es lo que habíamos visto del caso de la paciente, que íbamos a mostrar unas imágenes, que no se las voy a adelantar si la hablamos en el momento. Algunos de ellos producen obstrucción en la absorción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por ejemplo, un carcinoma que afecte las meninges. Algunos producen obstrucción del flujo arterial, o menos frecuentemente produzcan lo que se llama síndrome paraneoplásico. ¿Qué es síndrome paraneoplásico? Son todas las manifestaciones clínicas que se dan en una persona que tiene un cáncer de algún tipo. Un ejemplo de un síndrome paraneoplásico sería, por ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, un cáncer de colon, y esa persona, el hecho de solamente tener un cáncer, predisponga a que las células neoplásicas produzcan factores procoagulantes y predisponga, por lo tanto, a la trombosis. Y ese paciente después debuta o manifiesta una trombosis venosa de miembros inferiores. Hay algunos cánceres de pulmón, por ejemplo, que son productores de hormonas, ¿sí? Como el cáncer de células pequeñas del pulmón, produce una hormona que es la ACTH, la de adrenocorticotrofina, que si se acuerdan algo de fisiología, es la hormona hipofisaria que estimula las suprarrenales. Eso es otro ejemplo de síndrome paraneoplásico. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto del cuadro de ACV, ¿se acuerdan? De acuerdo a dónde es la ubicación que tenga el tumor, es
la manifestación o el tipo de tumor, o a su vez la clínica, es decir, cómo se puede manifestar el paciente. Por ejemplo, recordemos que el cuerpo calloso conecta ambos hemisferios. Entonces, si yo tengo un tumor que me ocupa parte del cuerpo calloso, es un paciente que puede llegar a presentarse con deterioro conectivo. ¿Qué tipo de tumores lo pueden hacer? Estos, que ya lo vamos a ver enseguida. A nivel de los ganglios basales, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene un tumor a nivel de los ganglios basales, se puede llegar a presentar con alguna hemiparesia o trastornos del movimiento o presencia de movimientos anormales, como habíamos visto en la clase de síndromes extrapiramidales. Los astrocitomas pueden llegar a tener este tipo de manifestación. Algunos de ellos pueden dar manifestaciones en el tronco encefálico, ¿sí? Produciendo ya sea una pérdida sensitiva. Recordemos que en el tronco encefálico descienden la vía piramidal y las vías ascendentes, que son las sensitivas, ascienden. Entonces, al ser un sector por donde pasan esas vías ascendentes y descendentes, podría llegar a producir o manifestarse con pérdida sensitiva, algún déficit craneano o de algún par craneal, por ejemplo, que tenga una desviación conjugada de la mirada, que tenga hipoacusia, que tenga vértigo. En el caso de tumores que se ubiquen en el ángulo pontocerebeloso, ese paciente puede llegar a comprometer lo que viene a ser el octavo par, produciendo vértigo, produciendo acúfenos. El famoso neurinoma acústico es el ejemplo, ¿sí? Si tengo un tumor a nivel cerebeloso, obviamente va a manifestarse como un síndrome cerebeloso. ¿Quiénes lo hacen? También los astrocitomas, los ependimomas. Ahí vamos a ver unos ejemplos de ellos. Si tengo un tumor ubicado a nivel nervio óptico, obviamente ese paciente va a tener una pérdida de visión. El astrocitoma también lo puede llegar a ubicar, a ubicarse en ese sector. Si tengo un tumor en el nivel trigémino, obviamente va a comprometer la sensibilidad. Y si compromete la llama motora del trigémino, da debilidad a la masticación. Los meningiomas pueden llegar a dar este tipo de manifestación. Profe, Sí, ¿dónde está el ángulo frontocerebeloso? O sea, ¿en qué parte sería? y eso tendríamos que ubicarnos a nivel del hueso del peñasco. Recordemos que lo que viene a ser el peñasco es donde se produce lo que viene a ser la ubicación y el recorrido del octavo par craneal. Es una estructura donde justamente se ubica la parte de la salida de lo que viene a ser el octavo par craneal, y se llama ponto cerebeloso justamente porque está muy cerca de lo que viene a ser lo que es el puente o la protuberancia y el cerebelo. Esto tendrías que ponerte a repasar lo que viene a ser el recorrido de lo que sería el octavo par craneal, que por ahora, por amor al tiempo, no lo vamos a charlar. Pero es con respecto a la ubicación, digamos, y al recorrido que hace el octavo par craneal, ¿sí? Con respecto al tema del lóbulo frontal, ¿sí? Recordemos que el lóbulo frontal es donde se encuentra el área motora primaria, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tumor en el lóbulo frontal, obviamente voy a tener algún tipo de crisis convulsiva motora, ¿sí? Ya sea si el tumor es bastante extenso, compromete ambos hemisferios, lo cual es poco frecuente, o sea, en metástasis que comprometen ambos hemisferios, podría llegar a manifestarse como crisis generalizadas o una crisis focal. A su vez, puede llegar a producir trastorno de la marcha, sobre todo si afecta el lóbulo prefrontal. Recordemos que en el lóbulo prefrontal se encuentra todo lo que viene a ser la zona de toma de decisiones, lo que viene a ser inhibición. Por lo tanto, hay pacientes que pueden llegar a presentarse con apatía, pueden tener algún tipo de apraxia, por eso le puede llegar a producir lo que sería un trastorno de la marcha. Y afasia, que es lo que charlamos con el grupo de ayer, que la afasia es la pérdida del lenguaje aprendido, ¿sí? Del lenguaje natal, ¿sí? Que existe una afasia de expresión o de comprensión, y se da solamente si está en el hemisferio dominante, ¿sí? El hipotálamo, ¿sí? Recordemos que en el hipotálamo se encuentra lo que es el centro de la saciedad, de la sed. Entonces hay pacientes que pueden presentar polidipsia, ¿sí? Pubertad precoz, ¿por qué? Porque produciría mayor, ¿cómo les puedo explicar? Mayor, recuerden ustedes que las gónadas, es decir, testículos y ovarios, producen las hormonas sexuales. ¿Quién los estimula? La hipófisis, a través de la FSH y la LH. Y a su vez,
la hipófisis es estimulada por el hipotálamo, por otra hormona, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH. Después, cuando hablemos o charlemos un poquito más de algunos tumores, acá ya lo vamos a explayar un poquito más. A nivel del lóbulo occipital, puede llegar a dar crisis convulsivas también, y algunas de ellas pueden manifestarse con alucinaciones, ¿sí? Algo que estuvimos charlando en la clase de convulsiones, ¿se acuerdan? Si tengo a nivel del lóbulo parietal, recordemos que ahí está la sensibilidad, entonces va a producir déficit sensitivos, ¿sí? Si tengo en la región hipofisaria, recordemos que en la hipófisis es la glándula que produce la mayor cantidad de hormonas que comandan otras glándulas, entonces pueden manifestarse con diferentes tipos de endocrinopatías que ya vamos a charlar enseguida. Un tumor a nivel de la hipófisis, como la hipófisis está arriba del quiasma óptico, ¿se acuerdan cuando charlamos la evaluación del segundo par craneal, del óptico? Un paciente que cursa con hemianopsia bilateral, es decir, que no ve ambos campos temporales, es decir, de la mitad hacia afuera, en ambos ojos, se da justamente porque hay compresión de las fibras nasales del quiasma óptico, ¿sí? Entonces, ¿qué podría llegar a producir eso? Un adenoma, ¿sí? O un cáncer de hipófisis que comprime el quiasma óptico, se va a manifestar de esa forma. Si tengo un tumor en la región temporal, puede llegar a producir también crisis parciales, ¿sí? O focales, que hoy en día se llaman focales. Crisis generalizadas con ocinaura también. Y como ven, muchos de ellos, astrocitomas es la presentación más frecuente, que ahora vamos a charlar de ellos más o menos específicamente en forma resumida. ¿Qué creen ustedes que es necesario para hacer el primer diagnóstico? ¿Qué estudio? Esto estuvimos charlando ayer. Una imagen, profe. Un estudio de imagen. ¿Y cuál sería el que charlamos ayer, que era el más frecuente, más rápido, La más... tomografía. La TAC. Exactamente, TAC de cerebro. Entonces, generalmente uno pide lo que es resonancia magnética con gadolinio o TAC con contraste, pero nosotros no podemos empezar a correr si no sabemos caminar. Es decir, si un paciente me viene con estos síntomas, nunca le voy a pedir de entrada una resonancia nuclear con gadolinio o una TAC con contraste. Generalmente siempre los hallazgos de las imágenes, el primero se va a detectar con la tomografía simple. Estos estudios que les pongo acá, lo que es la resonancia magnética, son para hacer un poquito los diagnósticos un poquito más específicos. Porque ahí, de acuerdo al hallazgo que haya en una resonancia con gadolinio, que es el contraste que se usa en la resonancia magnética, o una tomografía con contraste, que se usan contrastes iodados, ¿sí? Este tipo de imágenes puede dar un poquito más información que la tomografía simple, pero siempre recuerden ustedes que ante un caso clínico o ante una presentación inicial, el primer estudio que hay que hacer sí o sí es la tomografía. De ahí se verá después si procedemos a hacer una TAC con contraste o una resonancia. En el caso de un paciente que tenga alguna endocrinopatía o sospecho de un tumor de hipófisis, ese paciente sí o sí se solicita el laboratorio hormonal. Por ejemplo, si viene un paciente, 14 años, que mide 2,20 m, y los papás no son altos, es decir, ninguno tiene antecedente en la familia de que tenga papás altos o abuelos altos, ese chico de la nada empezó a crecer y crece y mide más de 2,20 m, lo más probable es que ese paciente, ese chico, tenga gigantismo, que es justamente un síndrome endocrinológico derivado de la producción excesiva de hormona del crecimiento, y que obviamente le produzca producción de hormona del crecimiento antes del cierre del cartílago epifisario, es decir, durante la etapa de la niñez, adolescencia. Entonces, ese paciente yo tengo que sospechar que tiene un gigantismo por liberación excesiva de hormona del crecimiento y por lo tanto tengo que sospechar que tiene un tumor de hipófisis, ¿sí? Fondo de ojo, lo que estuvimos charlando ayer, si yo sospecho un síndrome de hipertensión endocraniana, tengo que hacer un fondo de ojo también para confirmar si el paciente tiene o no edema de papila. Electroencefalograma, obviamente en el contexto de un paciente que tenga lo que viene a ser un trastorno convulsivo, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito de cada uno de los tumores. Para esto,
nosotros tenemos que saber cuáles son los grupos celulares. Recordar los grupos celulares que están dentro del sistema nervioso. Nosotros tenemos las neuronas, ¿sí? Que por un lado, a su vez, existen otros grupos celulares, ¿sí? Como ser los astrocitos, ¿sí? La microglia y la macroglia, ¿sí? Los gliomas, ¿sí? Son tumores que se originan en el parénquima cerebral, y van a derivar directamente de lo que vienen a ser las neuronas. Dentro de los gliomas, aquí se incluyen lo que son los astrocitomas, ¿sí? Los oligodendrogliomas, ¿sí? Los meduloblastomas o los ependimomas. Entonces ustedes observen que el nombre, o mejor dicho, el sufijo, obviamente se le agrega del grupo celular del cual es originado, ¿sí? Después cuando demos la clase para el semestre que viene, una de las primeras clases, lo que es generalidades de neoplasia, vamos a charlar un poquito de esto. Entonces sabemos que los astrocitos, que son parte del grupo celular que se encuentran allí en el sistema nervioso, los astrocitos, ¿sí? Darían origen a los astrocitomas. Los oligodendrocitos, que recordemos, ¿se acuerdan cuando dimos la clase de esclerosis múltiple? Los oligodendrocitos son los que producen la mielina, ¿sí? Entonces ellos darían origen a los oligodendrogliomas. Las células del epéndimo van a dar origen a lo que vienen a ser los ependimomas, y así sucesivamente. Dentro de los gliomas, los astrocitomas son los más frecuentes, y ya estuvimos viendo en ese cuadro hace un ratito que la mayoría de ellos, ¿sí? De las ubicaciones que hemos observado, podrían ser secundarias astrocitomas. Los astrocitomas pueden ser de primero o segundo grado, que son de bajo grado. Luego tenemos los astrocitomas anaplásicos, que son de grado 3, y los que yo más frecuentemente he visto, que son astrocitomas grado 4, que se llaman glioblastomas, ¿sí? El multiforme se denomina de esta forma porque la imagen que da la tomografía es una imagen que es bastante heterogénea, ¿sí? Con zonas de hiperdensidad, hipodensidad, sangrado o formación de quistes. Puede tener múltiples formaciones dentro del mismo tumor. Lamentablemente, sobre todo estos tumores que son malignos, los glioblastomas, tienden a aparecer en personas jóvenes, ¿sí? Con respecto al resto de los astrocitomas, algunos de ellos tienen células que son oligodendrogliómicas, y obviamente es un tipo de tumor que tiene una estirpe ambigua. Se dice que estos, que tienen grupos celulares de oligodendrogliomas, tienen mejor pronóstico que los que son astrocitomas solo, ¿sí? Eso es uno de los hallazgos. Y uno va a decir, ¿y cómo llego a la conclusión del tipo de tumor que tienen estos pacientes? Muchas veces ellos se tienen que someter a biopsias, ¿sí? Algunas de las biopsias se hacen con una punción mediante un estudio tomográfico que se llama tomografía con arco estereotáxico, es decir, una tomografía que hace a su vez una reconstrucción 3D que permite ubicar exactamente la zona donde se hace la punción. Que eso está un método, un procedimiento que se tiene que hacer con un imagenólogo y un neurocirujano. Los oligodendrogliomas, ¿sí? Son los gliomas más benignos, afectan lo que son la corteza cerebral, sobre todo los lóbulos frontales, entonces por lo tanto se puede manifestar con algún síntoma motor o alguna convulsión focal. ¿Bien? Los meduloblastomas y ependimomas se pueden llegar a producir en el cuarto ventrículo. Entonces, pequeño dato para que ustedes se acuerden, siempre cuando lean esto, meduloblastoma o ependimoma, siempre tienen que relacionarlo que tiene que estar en algún sector que esté tapizado dentro del sistema nervioso y que en su interior haya líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué estructuras tengo que pensar dónde puede haber este tipo de tumor? Puede ser en los ventrículos laterales, puede ser en el cuarto ventrículo, ¿sí? O en las cisternas paratroncales. Todos esos sectores son segmentos que están recubiertos por células ependimarias, por lo tanto, son sectores donde podría llegar a desarrollarse un ependimoma. ¿Bien? Los ependimomas son más frecuentes en niños, y estos son los que pueden llegar a producir hidrocefalia en el contexto de que comprima justamente el sitio de salida de los diferentes ventrículos que hemos observado, ¿sí? Acá tenemos una imagen de un glioblastoma. Ven cómo es una imagen. Esto es una imagen de una resonancia magnética, ¿sí? Que esto me la pasó un colega neurocirujano. Es una imagen
de resonancia magnética, esto sería un T1 de la resonancia magnética con un glioblastoma, esto sería un T2, nótense cómo. Recuerden todos ustedes que el cerebro está nadando prácticamente en líquido cefalorraquídeo. El líquido en el T2, en la resonancia, se ve blanco, ¿sí? Después cuando tengan lo que viene a ser esa clase de neuroimágenes que viene una docente de Buenos Aires, ahí van a ver, charlar un poquito más de estas cosas, pero vean cómo todo lo que es surco y cisuras se ve de aspecto blanco, porque es líquido lo que está bañando el encéfalo. Vean cómo es un tumor que tiene características diferentes, ¿sí? Como tiene zonas de hiperdensidad, de hipodensidad, no es un tejido homogéneo. El mismo paciente con el tumor, pero en un corte sagital. Esto es un corte coronal en un T2, en un T1, perdón, que se ve como tiene diferentes densidades. Tiene un halo hiperdenso con una zona hipodensa y que se ve como si fueran pequeños quistes en su interior y algunas imágenes hiperdensas en su interior. Por eso se denomina glioblastoma multiforme, porque tiene un aspecto bastante heterogéneo. Meningioma. Esto es pregunta de examen. El meningioma es el tumor benigno más frecuente dentro de la bóveda craneana, ¿sí? Es decir, es el tumor que más frecuentemente se pueden llegar a encontrar cualquiera de ustedes ante un paciente joven, ¿sí? O de edad avanzada también. Muchas personas tienen meningiomas y conviven con el meningioma durante años, y muchos de ellos no generan síntomas. Como decimos, es un tumor benigno, no va a invadir, no va a destruir, pero sí puede comprimir, de acuerdo al tamaño que tenga. Recuerden esto, es el tumor intracraneano más frecuente, eso es pregunta examen. El intracraneano más frecuente es el meningioma, ¿sí? Pero sepan que los tumores más frecuentes en general son las metástasis. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, tumores más frecuentes en general en el sistema nervioso son las metástasis, porque muchas personas, si nos ponemos a contar todos los tipos de cáncer que existen, supongamos si hay 10 personas con cáncer, probablemente solamente una de ellas tenga un cáncer de origen, digamos, primario a nivel cerebral, pero el resto puede ser cáncer de colon, de páncreas, de mama, de útero, y muchos de ellos pueden llegar a ser metástasis a nivel cerebral. Por eso, los Profe, hallazgos... ¿qué sería un No escuché, perdón, Rodolfo. sí, ¿qué sería un cáncer de origen primario? Un cáncer de origen primario es un tumor. Recordemos que los tumores pueden ser benignos o malignos. Cuando hablo de un tumor primario, es el tumor donde se origina en el tejido que nace. Por ejemplo, tenemos una persona que fuma, ¿sí? Que es tabaquista. Nosotros sabemos que el tabaquismo predispone a diferentes tipos de cáncer. Cáncer de faringe, de laringe, de esófago, de estómago, de pulmón, hasta intestino también. Si llega a haber un tumor, en pulmón también, si llega a haber un tumor en cualquiera de esos tejidos, lo más seguro es que el tumor se origina en ese tejido. Significa que es un tumor primario, ¿sí? Otro ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor primario maligno de la mama. ¿Se entiende? Eso sería un tumor primario. Si yo tengo una paciente con cáncer de mama y esa paciente de repente me convulsiona, ¿qué estudio tengo que hacer? Una tomografía. En la tomografía, ¿qué voy a detectar? Que tiene múltiples imágenes, como si fuera muchos nódulos o tumores. Si esa persona tiene un cáncer de mama y convulsionó y en la tomografía tiene múltiples imágenes, ¿ustedes qué creen? ¿Va a ser un cáncer primario cerebro o sería una metástasis? ¿Qué creen ustedes? Una metástasis. Una metástasis, ¿o no? Exactamente. Esa metástasis no sería un tumor primario, sería un tumor secundario. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Y Entonces, el meningioma sería primario? el meningioma sería un tumor primario, ¿sí? Sería un tumor primario de, obviamente, la meninges y obviamente de ubicación intracraneana. ¿Estamos? Entonces sería un tumor primario.
Ya después, ¿Y este tumor, el meningioma, puede hacer metástasis en otro órgano? no. No. Eso ya lo vamos a charlar también cuando veamos la clase de generalidades de neoplasia, porque los tumores benignos son justamente benignos. Es decir, solamente puede llegar a dar síntomas de acuerdo al órgano donde está ubicado. Por ejemplo, el tumor más frecuente benigno, los miomas de útero. ¿Sí? Los miomas de útero, ¿sí?, son muchas veces hallazgos esporádicos de algún control ginecológico, y eso hace que sea necesario la extirpación del mismo. Ese mioma es un tumor que es benigno y no se va a diseminar, porque es un tumor benigno. Ya después, cuando charlemos en la clase, ahí vamos a charlar un poquito de la diferencia entre un tumor maligno y maligno. Generalmente los tumores benignos tienen grupos celulares que son muy parecidas del órgano que se las origina. Por ejemplo, en el caso del meningioma, las células del meningioma son muy parecidas a las células de la meninge. Nada más que tiene un crecimiento un poquito más acelerado. Pero, en el caso de los tumores malignos, ¿sí?, los tumores malignos tienen células que son atípicas. ¿Y qué es una célula atípica? Es una célula que tiene un núcleo anormal, que ocupa gran porción del cuerpo celular y que tiene constantes mitosis, ¿sí? Tiene justamente un núcleo grande porque está en constante acción mitótica, es decir, está, digamos, creciendo, está dividiéndose constantemente, y por eso tienden a tener ese crecimiento rápido, y muchas veces invaden órganos, invaden vasos sanguíneos, y al invadir vasos sanguíneos o vasos linfáticos, ahí se empiezan a diseminar, y ahí originan las metástasis. ¿Se entiende? Igual, no se preocupen, que de todos modos nosotros después vamos a ahondar en esto, en los que son generalidades de neoplasias, ya para el otro parcial. Ahora lo que más necesito que ubiquen es con respecto a los tumores, ¿sí?, de cerebro. Vamos a charlar sobre todo de los tumores más frecuentes nomás, qué tipo de manifestación pueden dar de acuerdo al órgano, o mejor dicho, la porción donde están ubicados. Y sí necesito que recuerden estas características epidemiológicas, que es lo que les vamos a dar ahora. Como dice aquí, epidemiológicamente son más frecuentes entre los 40 a 60 años y se da más en mujeres, ¿sí? Comprimen parénquima, pero no lo invaden, ¿sí?, es lo que les vengo diciendo. Y obviamente los síntomas que va a dar depende de cuál es la parte que está comprimiendo. ¿Bien? Diagnóstico para confirmar: se hace un yeso con gadolinio. Acá vemos una imagen de un meningioma. Quiero ver si... a ver... Vamos a desactivar esto. Esta imagen, bueno, se lo había puesto creo que lo tengo al final. Esta imagen, que la que nosotros vemos, es la paciente que los chicos del grupo del jueves hemos visto, ¿se acuerdan? Esa paciente de 20 años, jovencita, que había entrado por un síndrome convulsivo, y se le hace una tomografía, y el hallazgo tomográfico es esta imagen. Una imagen hipodensa, que ocupa lo que viene a ser el sector, lo que viene a ser frontoparietal del lado derecho, y que tiene una hipodensidad central con un halo hiperdenso y que produce algo de edema perilesional. Esto lo más probable es que sea un meningioma, ¿sí? Nosotros hablamos con la paciente, la chica está lúcida, ¿sí?, sin ningún otro signo focal, pero sí tuvo como manifestación clínica la presencia de convulsiones. Los tumores hipofisarios, ¿sí? Los tumores hipofisarios, la mayoría de ellos son adenomas. Los adenomas son benignos, ¿sí? Ya después vamos a charlar la diferencia con los cánceres de hipófisis, que son muy poco frecuentes. Los adenomas de hipófisis pueden secretar o no, producen cefalea y producen endocrinopatías. Los adenomas secretores producen hormonas hipofisarias, ¿sí?, como veníamos charlando, y hay que recordar cuáles son las hormonas que produce la hipófisis, ¿sí? Produce la ACTH, que estimula las suprarrenales, produce la TSH, que es la que estimula la tiroides, produce la FSH y la LH, que estimulan las gónadas, testículo en el hombre, ovarios en la mujer. Produce también la hormona del crecimiento, ¿sí?, que es la que se encarga justamente de producir el crecimiento y la que mantiene, obviamente, ¿cómo se puede decir?,
evita el envejecimiento celular, ¿sí? Y me está faltando una. Y produce también, sí, creo que ahí ya los nombres todos, pero son 6 tipos de hormonas que produce, ¿sí? ACTH, TSH, LH, FSH, hormona de crecimiento, y la TSH, que es la de tiroides. Esto es algo de repaso de fisiología, que seguramente lo tendrían que haber visto en primer año. Esto es lo que charlamos, ¿se acuerdan? Para la clase de pares craneales, ¿sí? Si yo tengo un tumor que me comprime el nervio óptico, ¿sí? Va a producir, por ejemplo, recordemos que tenemos el quiasma óptico, y arriba del quiasma óptico se encuentra la hipófisis. Si la hipófisis tiene un adenoma, obviamente va a crecer y va a comprimir la parte central del quiasma óptico, que serían las fibras nasales. Esas fibras nasales, recordemos que son las que se entrecruzan y que son las que observan los campos temporales. Y obviamente va a producir hemianopsia, ¿sí? Bitemporal. Algunos de ellos también pueden llegar a producir, sobre todo si es de neurohipófisis. Recordemos que la neurohipófisis no produce hormonas, sino que almacena 2 de ellas, que viene a ser justamente, una de ellas la antidiurética, que justamente son producidas en el núcleo supraóptico y paraventricular del tálamo. Y algunos de ellos podría llegar a producir diabetes insípida, ¿sí? Al haber falta de liberación de hormona antidiurética, ¿sí? Prolactina, que esa es una de las hormonas que me faltó mencionar, puede generar amenorrea, ¿sí? Que son trastornos menstruales, es decir, falta de menstruación por más de 3 meses, eso es por definición lo que es la amenorrea, o galactorrea, que es secreción de láctea, ¿sí? A nivel de las glándulas mamarias, tanto en el hombre como en la mujer puede ya producir esto, ¿sí? Eso se da por una hiperprolactinemia. El gigantismo, como habíamos dicho, ¿sí? Que se puede dar en la adolescencia, pero si el tumor se presenta luego de los 25 años, cuando ya se cerraron los cartílagos epifisarios, el exceso de hormona de crecimiento va a producir que aumenten de tamaño los huesos cortos, como ser de las manos, de la mandíbula, ¿sí? Y todos los tejidos cartilaginosos, como ser las orejas, la nariz. Entonces va a dar una facie con características acromegálicas, ¿sí? Generando este cuadro que se llama acromegalia. Exceso de hormona adrenocorticotrófica va a producir que las suprarrenales generan más cortisol, y el exceso de cortisol se va a presentar con lo que se llama síndrome de Cushing. Ya después, cuando nosotros veamos la parte de endocrinología para el parcial siguiente, vamos a charlar de nuevo estas patologías. Vamos a charlar de un tumor que es maligno, ¿sí? Y que se da principalmente en huéspedes inmunodeficientes o que tengan algún tipo de inmunodepresión. Es un linfoma, sí, o sea, sería una proliferación neoplásica de tejido linfoide. Se origina en el tejido nervioso en este caso. Como les venía diciendo, se da más en pacientes inmunodeprimidos y es generalmente una enfermedad marcadora de SIDA. ¿Bien? Es decir, que tenga los niveles CD4 menos de 200. Eso es SIDA, ¿sí? Generalmente tienen antecedentes de haber tenido una infección previa por virus Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis, o la famosa llamada enfermedad del beso. Muchos de ellos no desarrollan linfoma sistémico, sino que es a localización a nivel solamente cerebral. Para el diagnóstico se puede hacer resonancia magnética, pero da una imagen que sí o sí hay que descartarla con un cuadro producido por un parásito, que es el Toxoplasma gondii, que da la toxoplasmosis cerebral. Si uno hace una punción lumbar, el examen de líquido cefalorraquídeo podría llegar a detectar células linfomatosas. Y obviamente se hace dentro del quirófano, ¿sí? O por punción guiada por arco estereotáxico en la tomografía. Esto es también una imagen pasada por un colega de un linfoma primario. Esto sería en un T1 y esto sería en un T2 coronal, y esto es axial. Estos son ejemplos de imágenes, y este es del mismo paciente, pero a nivel de la tomografía.
Profe, ¿qué se refiere con T1 y T2? Eso lo hemos charlado en los prácticos, no sé si con el grupo de ustedes. La resonancia tiene diferentes tipos de secuencias. Cuando vos mandás a hacer una tomografía de cerebro, la tomografía es una tomografía nomás. O sea, se ve una sola secuencia que sí puedes llegar a variarle la densidad de los colores y ver diferentes tipos de ventanas. Por ejemplo, se puede ver la ventana ósea si querés estudiar más la parte de los huesos. Por ejemplo, hace poquito con algunos de ustedes vimos un chico con un traumatismo de cráneo y en el ataque de cerebro tuvimos que poner la ventana ósea para ver la parte de los huesos. Se puede variar la densidad del color para poder ver la parte parenquimatosa. En el contexto de la resonancia, que es lo que vos preguntás, la resonancia tiene diferentes secuencias. Cuando uno hace un estudio de resonancia, tenemos secuencia T1, que es muy parecida a la tomografía. Vean, esto es un T1 de resonancia. Vean cómo el aspecto del cerebro es muy parecido a el de una tomografía simple de cerebro. Pero hay otras secuencias, como ser la secuencia T2, en la cual todo lo que es líquido se ve blanco, ¿sí? Vean acá como el ventrículo lateral, que tiene líquido en su interior, está justamente, y acá el ventrículo lateral izquierdo está desplazado por este tumor, ¿ven? Entonces, la resonancia permite ver diferentes tipos de secuencias. Está la T1, está la T2, y hay una resonancia que se llama FLAIR, que es muy útil para detectar vasculitis, por ejemplo. Hay otra secuencia que se llama difusión, que se utiliza muy frecuentemente en el ACV agudo, pero sepan que hay diferentes tipos de secuencias, ¿sí? La T1 es muy parecida a tomografía y la T2 se ve blanco en lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo. Todo lo que es líquido se va a ver blanco. Esto es otra imagen de otro paciente también con un linfoma primario. Esto también es una resonancia, ¿sí? Y esta es la tomografía de la paciente que habíamos visto en el hospital, ¿se acuerdan? Una paciente de 20 años que ingresa por presentar movimientos anormales, en este caso, ahí se puede llegar a ver bien. Se ve la imagen en la tomografía, cómo comprime todo lo que es el tejido circundante, generando algo de edema perilesional. Se puede llegar a visualizar acá la imagen bien hipodensa con el halo hiperdenso. Y que tenía llamativamente otra imagen hiperdensa de densidad cálcica que podría ser también de origen del hueso también. Eso es lo raro. Es decir, la interconsulta con el neurocirujano decía por experiencia y por imagen que el tipo de imágenes podía llegar a corresponder a un meningioma. Esta es la paciente de 20 años que habíamos visto que había ingresado por convulsiones. Los chicos del grupo de los jueves la habían visto hace 2 o 3 semanas más o menos. Profe, ¿y cómo se diferencia si es un tumor benigno o maligno? Buena pregunta. Generalmente, los meningiomas tienen ese aspecto, ¿sí? Los meningiomas siempre se ubican, ¿sí? Porque el tumor más frecuente es el meningioma, ¿no? ¿Sí? Por eso vamos a charlar con ese ejemplo, al de ser un tipo de tumor, que es un tumor benigno más frecuente. El meningioma tiene ese aspecto de siempre ubicarse en la zona de la convexidad cerebral. ¿Por qué? Porque es la zona donde hay meninges, ¿sí? La meninge, ustedes recuerden que está por afuera. Y tiene ese aspecto hipodenso, ¿sí? De ahí, si nosotros ya vemos un tumor que tiene, por ejemplo, un aspecto heterogéneo, con diferentes tipos de densidad en su interior, o que sangró, son tumores que uno puede llegar a pensar de que es maligno. Pero esto lo que yo te estoy diciendo es solamente a la imagen, es decir, el hecho de ver la imagen tomográfica. Diferente sería si es que ese paciente es necesario hacer una biopsia, porque la palabra final la va a tener la biopsia. Es decir, ¿quién te va a definir si el tumor es benigno o maligno? La biopsia de cerebro. Es la única forma de saber a ciencia cierta de si el tumor es benigno o si es maligno. ¿Estamos? Entonces, para responder tu pregunta, uno puede llegar a ver la imagen
y de acuerdo a la imagen, y de acuerdo a experiencia y a lo que refiere a la bibliografía, puede llegar a suponer qué tipo de tumor es de acuerdo a la imagen, pero el diagnóstico final y certero se hace con biopsia de cerebro. Esto es una paciente femenina, 67 años, con antecedente de cáncer de pulmón. ¿Sí? Vamos a ver esta tomografía. Vamos a volverlo un poquito. Se ve lo que es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Les hago una pregunta, ¿están iguales? ¿Son simétricos o es una imagen asimétrica? Asimétrica. Yo Es veo asimétrica. asimétrica. Es asimétrica porque vemos cómo los ventrículos laterales están diferentes, tienen diferentes formas. Se puede ver acá cómo está parcialmente bollado todo lo que viene a ser el tejido aquí encefálico, bollado todo lo que son los surcos, las fisuras también. Acá, los ventrículos, ¿están normales o no? ¿Se ven, están iguales? Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Cuál es el que aparentemente pareciera estar desplazado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál de los ventrículos laterales? Derecho. El derecho. Se puede ver, ¿no? Cómo el ventrículo lateral está ligeramente colapsado. Otra pregunta. Cisura Rolando. ¿La cisura Rolando está igual en ambos lados? No. No, Bien. ¿Los surcos, las fisuras, están igual de ambos lados? No. no. Bueno, ese bollamiento de surcos y fisuras es lo que produce, o lo que sería el edema. ¿Se acuerdan que ayer en el práctico con algunos de ustedes hablamos del tema del edema cerebral? Esto es edema cerebral, ¿sí? Cómo están bollados los surcos y las fisuras, ¿sí? Y obviamente genera colapso parcial de estructuras vecinas. Entonces, acá hay una formación neoplásica que yo les pregunto a ustedes, ¿sería un tumor primario o secundario? ¿Primario? Secundario. Primario me parece que. Secundario, ¿no? Secundario, pues sí tuvo cáncer de pulmón. Muy bien. Por eso le estoy marcando acá, señalando la palabra cáncer de pulmón, ¿sí? Esta paciente, mejor dicho, justamente se internó, tenía antecedente un cáncer de pulmón, presentó posteriormente un cuadro de depresión de conciencia, deprimió Glasgow, que esa fue la manifestación, no hizo ningún movimiento normal ni nada, pero en la tomografía de cerebro se detecta esto, una imagen que colapsa parcialmente el ventrículo lateral derecho, que produce bollamiento de surcos y fisuras del lado del hemisferio derecho, y que obviamente es compatible con un edema perilesional, y que aquí podría haber una imagen neoplásica. ¿Sí? Entonces, muy bien, este paciente lo que tiene es una metástasis. ¿Se entiende cómo es el contexto? Siempre, si es que nosotros vamos a ver un paciente, tenemos que ver el contexto del paciente. Si ese paciente ya tenía antecedente de un cáncer previo, de colon, de mama, de tiroides, de estómago, de pulmón, de lo que sea, ese paciente, si hace un evento neurológico, tengo que hacer una imagen y de ahí sospechar que lo que puede llegar a encontrar, una imagen nodular única como acá, o pueden ser múltiples, tengo que sospechar que esa imagen no sería por un tumor primario, sino que sería por un tumor secundario. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No sé, ¿y por qué los tumores benignos a veces se hacen malignos? Eso en realidad no debería ocurrir. En realidad puede ser que haya tenido un crecimiento ambiguo de ambos tipos celulares, pero yo la verdad, a ciencia cierta, no conocí ningún caso.
o sea, de alguien que tuvo un tumor maligno y después sí, lo que puede llegar a existir, por ejemplo, un tumor de tiroides. Por ejemplo, la tiroides es un órgano en el cual puede haber nódulos, ¿sí? Y una persona puede tener diferentes tipos de nódulos, por ejemplo. Generalmente la ecografía puede llegar a dar hallazgos si un nódulo es benigno o es maligno. Pero generalmente hay que controlarlos, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo de una persona que tenga, por ejemplo, un nódulo y que se lo opere, ¿sí? Una vez que se saca parte de la tiroides o toda la tiroides, ahí la biopsia, porque la forma de hacer biopsia de tiroides es solamente sacándola, ya sea totalmente o subtotalmente, sacando una porción, ahí se va a poder saber si ese tumor era benigno o era maligno, ¿sí? Pero en realidad no, eso no pasa, que un tumor benigno se hace maligno, eso no ocurre. Puede ser que haya coexistido con otra célula neoplásica y que esa célula neoplásica haya empezado a crecer por su lado. ¿Se entiende? Lo que sí se suele hacer, lo que puede llegar a suceder en algo accesible y de fácil diagnóstico y rápido diagnóstico, en el caso de la patología de tiroides o los nódulos tiroideos, a veces existe un nódulo, ese nódulo empieza a crecer y probablemente sí puede ser que después tenga características malignas, pero lo que va a dar la ciencia cierta es justamente la biopsia. Un caso, sin ir más lejos, es lo que le pasó a la expresidenta, Cristina Fernández. A ella le hacen una PAF de tiroides, en la PAF daba supuestamente que era una imagen maligna, entonces la hacen biopsia, después de hacerle la biopsia, en realidad se llegó a la conclusión que ese nódulo no era maligno, ¿sí? Es un ejemplo. Pero no llega a existir esa circunstancia en la cual hay un nódulo o hay un tumor que después se maligniza. Generalmente, si una persona tiene un tumor, generalmente es un tumor directamente maligno, ¿sí? Han hecho un comentario ahí cómico en el chat. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, y por ejemplo, los tumores que son de la médula, lo que son meduloblastomas o lipedema, ¿pueden generar otros o no en algún otro lado del cuerpo? Es la ubicación donde haya ese tipo de células nomás, ¿sí? Si Ajá. es benigno, se va a ubicar ahí solamente. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Así pasamos al siguiente tema. Bueno, lo tenemos acá y seguimos.